¿Hasta dónde puede aguantar el amor de una madre? A sus 70 años, Carmen García creía que su amor por Javier, su único hijo, era infinito. Pero una tarde, una llamada telefónica lo rompió todo. Con una voz fría, su hijo le anunció: «Mamá, me caso mañana». «Ah, por cierto, tu casa y tu coche están vendidos». En solo unas frases, todos sus sacrificios y recuerdos fueron borrados por la persona a la que más amaba. Él colgó, convencido de que la partida había terminado, creyendo que su madre era una anciana débil y sola. Pero Javier no tenía ni idea de que en esa casa silenciosa, la mujer a la que subestimaba guardaba un secreto. Un legado que no figura en ningún papel, una fuerza que el dinero no puede comprar. Si la persona en la que has confiado toda tu vida acaba de vender el alma de tu familia, ¿te atreverías a empezar una guerra contra tu propia sangre para recuperarla? Vivo en Triana. Siempre he vivido aquí, en Sevilla. En esta casa que fue de mis padres, y antes de mis abuelos. No es una casa grande ni lujosa, no se confundan. Es una casa con patio, con el olor a jazmín que se cuela por las ventanas en las noches de verano y el frescor de los azulejos bajo los pies descalzos. Cada grieta en sus paredes cuenta una historia. Cada baldosa gastada conoce el peso de los pasos de mi familia. Ese día era un martes. Un martes cualquiera de otoño. El sol entraba tibio en la cocina y yo estaba removiendo el guiso que llevaba toda la mañana en el fuego. Un guiso de los de antes, a fuego lento. El olor llenaba la casa, un olor a hogar, a rutina, a paz. Para mí, la felicidad siempre ha olido un poco a ajo y a pimiento frito. Entonces sonó el teléfono. El sonido era estridente. Ajeno a la calma de mi cocina. Me sequé las manos en el delantal y descolgué el auricular. Era él. Javier. Mi hijo. Su voz sonaba apresurada, distante. Como si estuviera llamando desde otro mundo, no desde Madrid. No hubo un «¿Cómo estás, mamá?». No hubo tiempo para las preguntas de una madre. «Mamá, te llamo rápido», dijo. «Tengo algo que contarte. Me caso mañana». Me quedé en silencio por un instante. Mi corazón dio un vuelco. ¿Casarse? ¿Mañana? No sabía que tuviera novia. No desde hacía años. Intenté decir algo, una pregunta, una felicitación torpe, pero él no me dio tiempo. Continuó, con el mismo tono de quien lee una lista de la compra. «Por cierto», dijo. Esa palabra. Por cierto. Como si fuera un detalle sin importancia. La casa y el coche están vendidos. Necesitábamos el dinero. La cuchara que aún sostenía en la mano se me cayó al suelo. Hizo un ruido metálico y hueco sobre las baldosas. El aire se volvió espeso. Dejé de oír el borboteo del guiso. Dejé de oler la comida. Mi propio corazón sonaba como un tambor lejano, sordo. ¿Qué has dicho, Javier?». Logré susurrar. Hubo un suspiro de impaciencia al otro lado de la línea. El suspiro de mi hijo, impaciente con su madre. «Mamá, no lo hagas más difícil. La casa. La que está a tu nombre. Ya está hecho. Y el coche también. No ibas a conducir más, ¿verdad? Después del pequeño susto del año pasado. Es lo mejor para todos. No hagas un drama de esto». Mi boca estaba seca. No salían las palabras. Quería gritar, quería llorar, quería preguntarle por qué. Pero todo lo que sentía era un frío inmenso, un vacío que empezaba en el estómago y me subía hasta la garganta. «Te dejo, mamá. Tengo prisa. Ya hablaremos». Y colgó. Así,
Sin más. El auricular quedó en mi mano, mudo y pesado. Lo coloqué lentamente en su sitio. Me apoyé en la encimera de la cocina, la misma encimera donde le enseñé a amasar su primer pan. Miré por la ventana, hacia el patio. Las hojas de la bugambilla temblaban con una brisa suave. Todo parecía igual que 5 minutos antes. El sol seguía en el mismo sitio. El mundo seguía girando. Pero para mí, todo se había derrumbado. Mi hijo me había dicho que se casaba. Y que había vendido mi casa. Mi coche. Mi vida. Pero él no tenía idea de una cosa. Él no tenía ni la más remota idea. Mi Javier, en su prisa, en su ambición, había cometido un error fatal. Pensó que estaba despojando a una anciana viuda y sola. Se olvidó de quién era su madre. Se olvidó de quiénes eran los García. Él no sabía que esta casa no son ladrillos y tejas. No es un número en el catastro. Esta casa es el corazón de mi familia. Es la tumba de mi marido y la cuna de mi hijo. Es el lugar donde mis padres se dieron el último adiós. Cada silla de Anea guarda el eco de una conversación. Cada plato de cerámica guarda el sabor de 100 nochebuenas. Y mi Javier, mi pobre y tonto Javier, acababa de declarar la guerra a toda su familia. La sangre que se había helado en mis venas empezó a correr de nuevo, pero ahora era fría. Fría y decidida. Me di la vuelta. Ignoré la cuchara en el suelo. Ignoré el guiso que empezaba a oler a quemado. Caminé de vuelta al teléfono. Descolgué el auricular de nuevo. Mis dedos ya no temblaban. Marqué el número de mi hermano. Mateo. Esperé. 1, 2, 3 tonos. Su voz, grave, contestó al otro lado. Diga. Tomé aire. Mi voz salió firme. Más firme de lo que había sonado en años. Mateo, soy Carmen. Tenemos un problema familiar. Mateo tardó menos de 20 minutos en llegar. Lo conozco desde que nació, sé distinguir el sonido del motor de su coche entre todos los ruidos de la calle. Aparcó de cualquier manera, casi subido a la acera. Entró sin llamar, como siempre ha hecho. Su cara, normalmente curtida por el sol y la risa, era una máscara de preocupación. Carmen, ¿qué ha pasado?, preguntó, dejándome sin aliento con su abrazo. Tu voz al teléfono. Lo guié hasta la cocina. El olor a quemado era ya insoportable. Sin decir palabra, apagué el fuego y abrí de par en par la ventana que da al patio. El aire fresco entró, pero no pudo limpiar la amargura que se había instalado en la habitación. Le conté todo. Despacio. Con las palabras justas. Cada frase era como una piedra que sacaba de mi pecho y ponía sobre la mesa de la cocina. Mientras hablaba, Mateo no se sentó. Daba vueltas por la estancia, con las manos en los bolsillos, negando con la cabeza. Sus puños se apretaban y se relajaban. Cuando terminé, un silencio denso cayó entre nosotros. Mateo se detuvo frente a mí. Ese sinvergüenza, masculló. Su voz era un gruñido. Ese desagradecido. Pero esto no se va a quedar así. Ni a hablar. Asentí. No hacía falta decir más. Mateo y yo siempre nos hemos entendido sin muchas palabras. Él es la tormenta, yo, la calma que la dirige. Llama a Pilar, le dije. Y a Carlos. Que vengan. 1 hora después, la mesa del comedor, la misma que solo se viste de fiesta en Navidad o para los cumpleaños, estaba ocupada. Mateo a mi derecha. Mi hermana Pilar, con los ojos enrojecidos pero la espalda recta, a mi izquierda.
Y frente a mí, mi sobrino Carlos, el hijo de mi difunto hermano mayor. Carlos es abogado. Un muchacho listo y con un corazón tan grande como su padre. Sobre la mesa no había un mantel de fiesta. Solo 4 tazas de tila y el peso de una traición. Hay que denunciarlo, dijo Pilar, con la voz rota. Hay que ir a la policía ahora mismo. Mateo golpeó la mesa con la palma de la mano. No muy fuerte, pero el sonido nos hizo sobresaltar a todos. Claro que hay que denunciarlo. Exclamó. Y hay que buscar a ese Javier, y hacerle entender un par de cosas. Pero, ¿y la familia de la novia? ¿Quiénes son? Esto no ha salido de él solo. A Javier lo conozco. No tiene ni la inteligencia ni el valor para algo así. Y mientras Mateo hablaba, mi mente se fue atrás. A un recuerdo de hace casi un año. Fue la última vez que Javier vino a Sevilla. No vino solo. Trajo consigo a un hombre llamado Ricardo Valdés y a su hija, Sofía. Unos empresarios de Madrid, me dijo. Gente importante. Ricardo Valdés era un hombre de sonrisa fácil y mirada calculadora. Su hija, Sofía, era guapísima, de esas bellezas que parecen esculpidas, pero con unos ojos fríos como el mármol. Recuerdo la cena. Aquí, en esta misma mesa. Javier no paraba de reír, de servirle vino a Ricardo, de mirar a Sofía buscando su aprobación. Parecía un niño pequeño desesperado por impresionar a los mayores. Y recuerdo la conversación. El gran proyecto inmobiliario de Ricardo. La oportunidad única de inversión. Unos días después, Javier me llamó. Necesitaba dinero. Mucho dinero. Es solo un préstamo, mamá, me dijo. Para entrar en el negocio con Ricardo. Es mi oportunidad de demostrar lo que valgo, de dejar de ser, bueno, de dejar de ser yo. Le dije que no. Fue la primera vez en mi vida que le dije que no a un préstamo. Había pagado sus deudas de juego cuando era joven. Le había ayudado a montar 2 negocios que fracasaron. Le había dado la entrada para su piso en Madrid. Siempre había estado ahí. Pero aquella vez, algo dentro de mí, una vieja sabiduría de madre, me dijo que parara. Ese hombre no es de fiar, Javier, le dije. Y tú no necesitas demostrarle nada a nadie. Colgó enfadado. Y desde entonces, sus llamadas se hicieron más cortas. Más frías. Hasta hoy. Los Valdés, dije, volviendo al presente. Mi voz sonó extraña, como si viniera de lejos. La familia se apellida Valdés. Ricardo y Sofía Valdés. Mateo me miró fijamente. Los sabía. Siempre hay alguien detrás moviendo los hilos. Carlos, que había estado escuchando en silencio, tomando notas en una pequeña libreta, carraspeó. Todos nos giramos hacia él. Tía Carmen, dijo con suavidad. Legalmente, la situación es complicada. Si Javier tenía un poder notarial. Lo tenía, interrumpí. Se lo firmé hace años, cuando operaron a vuestro tío de la cadera. Por si pasaba algo. Nunca lo revoqué. ¿Quién piensa en esas cosas? Carlos asintió, con el rostro serio. Eso complica las cosas, pero no las hace imposibles. Habrá que demostrar que ha habido abuso de confianza, mala fe. Quizá incluso falsificación si ha firmado algo más. No podemos ir a la policía sin más. Necesitamos una estrategia. Necesitamos a alguien especializado en esto. Conozco a una abogada. Elena Vargas. Es la mejor en temas de patrimonio familiar. Es dura, pero es justa. Bien,
dijo Mateo, poniéndose en pie. Mientras Carlos y la abogada se encargan de los papeles, que son lentos y fríos, nosotros nos encargaremos de lo demás. Pilar lo miró, confundida. ¿De qué lo demás, Mateo? Mi hermano sonrió. Pero no era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de un lobo. Del honor, Pilar. Del nuestro. Y de la vergüenza. La de ellos. Sevilla es muy grande, pero a la vez es un pañuelo. Y la gente habla. Sobre todo, cuando se tiene algo interesante que contar. Yo me voy a encargar de que la historia del pobre Javier García y de sus ilustres suegros se convierta en la comidilla de cada bar, de cada club, de cada reunión. Veremos cuánto tiempo aguanta la reputación de los Valdés cuando todo el mundo sepa que han planeado robarle la casa a una viuda de Triana. Miré a mi hermano. Y por primera vez en todo el día, sentí que una pequeña llama de calor volvía a mi pecho. No era alegría. Era otra cosa. Era la fuerza de la sangre. La fuerza de los míos. Asentí despacio. El consejo de familia había terminado. La guerra acababa de empezar. El despacho de la abogada Elena Vargas estaba en el centro, en una de esas calles donde los edificios parecen competir en seriedad. Todo allí dentro era de un orden impecable. Frío. Los muebles eran oscuros y pesados, las paredes estaban cubiertas de libros con lomos dorados que parecían no haber sido abiertos nunca. Olía a papel y a un perfume caro y discreto. Era otro mundo, un mundo a años luz de mi patio con olor a jazmín. Elena Vargas era una mujer de mi edad, pero parecía hecha de un material distinto al mío. Vestía un traje de chaqueta impecable, su pelo gris estaba recogido en un moño perfecto y su mirada, a través de unas gafas sin montura, era directa como una flecha. No había calidez en ella, solo una eficiencia cortante. Nos sentamos, Mateo y yo, frente a su enorme mesa de madera. Ella escuchó mi historia sin interrumpir, sin mostrar la más mínima emoción. Solo asentía de vez en cuando, tomando notas con una pluma estilográfica que se deslizaba sobre el papel sin hacer ruido. Cuando terminé, se reclinó en su sillón. Juntó las yemas de los dedos. Es un caso difícil, Carmen, dijo. Su voz era tan pulcra como su despacho. Su hijo actuó amparado por un poder notarial válido. Para anular la venta, tenemos que demostrar un vicio de consentimiento. Es decir, que usted no estaba en plenas facultades cuando él actuó, o que él la engañó de alguna manera. ¿Estuvo usted enferma recientemente? ¿Alguna caída, alguna operación? Me acordé de un pequeño mareo que tuve hace un par de meses, una visita al médico por la tensión. Nada importante. Tuve una pequeña indisposición, dije, pero nada grave. Estaba perfectamente lúcida. Elena Vargas suspiró, un sonido casi imperceptible. Eso lo complica. El camino será largo. Hablaremos de meses, quizá más de un año. Presentaremos una demanda, pediremos medidas cautelares para bloquear la propiedad, pero ellos se defenderán. Será una batalla de papeles, de paciencia y de dinero. Miré los papeles que había puesto sobre la mesa. Eran documentos que mi sobrino Carlos había preparado. Demandas, solicitudes, autos. Mi nombre y el de Javier, escritos una y otra vez en un lenguaje que no entendía. Ver nuestros nombres así, enfrentados en un papel oficial, me produjo una punzada de dolor físico en el pecho. Era como firmar el certificado de defunción de una parte de mi vida. La parte en la que yo era, simplemente, la madre de Javier. Firmé donde me dijo. Mi mano temblaba un poco. No por miedo. Era el peso de lo que estaba haciendo. Poner una denuncia contra mi propia sangre. Era algo que iba en contra de mi naturaleza,
en contra de todo lo que me habían enseñado. Pero lo hice. Al salir del despacho, el sol de Sevilla me pareció más brillante, el aire más cálido. El ruido de la calle, el murmullo de la gente, me reconfortó. La justicia de los despachos es fría y silenciosa, pero la vida seguía latiendo ahí fuera. Esa misma tarde, mientras yo ordenaba papeles y trataba de no pensar, Mateo puso en marcha su parte del plan. No fui con él. No hizo falta. Me lo imagino perfectamente. Entrando en Casa Cuesta, el bar de la esquina, el de toda la vida. Un bar donde las paredes están cubiertas de fotos antiguas de Triana y donde el dueño, Manolo, conoce la vida y milagros de cada vecino. Me imagino a Mateo pidiendo una cerveza en la barra, apoyándose en ella con aire cansado. Me imagino a Manolo preguntándole, ¿qué pasa, Mateo? Traes mala cara. Y entonces, mi hermano, que es un artista para estas cosas, soltaría la primera piedra. No con rabia, no. Con una tristeza profunda, con la dignidad de un hombre de familia herido. Nada, Manolo, cosas de la vida, diría, negando con la cabeza. La familia, que a veces te da unos disgustos. No te puedes imaginar lo de mi hermana Carmen. Y ahí, en voz baja, como quien cuenta un secreto doloroso, le contaría la historia. La del hijo que vende la casa de su madre a sus espaldas para contentar a un suegro con ínfulas de grandeza. Lo peor no es el dinero, Manolo, concluiría Mateo, y sé que lo diría con el corazón en la mano. Es la humillación. Y que un hombre como Ricardo Valdés, que va de señor por la vida, se preste a una cosa tan sucia. Pobrecita mi hermana, con lo que ha pasado ya en la vida. Manolo no diría mucho. Solo asentiría, con el rostro serio, y le pondría a mi hermano la mejor tapa de la casa, por cuenta de la casa. Pero la semilla ya estaría plantada. Y esa semilla germinó antes de lo que pensábamos. 2 días después, mi sobrina, la hija de Pilar, que trabaja en un hotel de lujo, me llamó. Tita, me dijo, con la voz excitada, no te vas a creer lo que ha pasado. El señor Valdés tenía una reserva para una cena de negocios muy importante esta noche, en el restaurante del hotel. Pues el director lo ha llamado personalmente esta mañana para cancelarla. ¿Y qué excusa le han dado? Pregunté, con el corazón en un puño. Una fuga de agua en la cocina, dijo mi sobrina, y se echó a reír. Una fuga de agua que no existe. Pero es que el director del hotel es muy amigo de Manolo, el de Casa Cuesta. Colgué el teléfono. Me acerqué a la ventana y miré mi patio. Una pequeña flor de jazmín acababa de abrirse. Una, solo una. Pero era una promesa. A veces, la justicia de los papeles es lenta, pero la justicia del corazón, la que late en las calles de tu barrio, es inmediata. ¿Alguna vez han sentido que el apoyo de sus vecinos y amigos fue un muro más fuerte que cualquier ley escrita? Cuéntenme sus historias en los comentarios, que siempre los leo con mucho cariño. Los días siguientes fueron extraños. Por fuera, mi vida seguía igual. Iba al mercado, regaba las plantas, hablaba con las vecinas en la puerta. Pero por dentro, sentía una corriente subterránea, una tensión constante. Era como esperar a que rompiera una tormenta. Cada noche, Mateo me llamaba. Sus informes eran cortos, casi telegramas de una guerra silenciosa. Hoy, en el club, le han dado a Ricardo la mesa del fondo, la que está al lado de la cocina, me contó una noche. Se ha puesto furioso. Otra noche. Un socio muy antiguo suyo, de los de toda la vida, ha cancelado un viaje que tenían juntos. Le ha dicho que su mujer no se encontraba bien. Eran pequeñas cosas. Pequeños desprecios. Alfileres clavados en el orgullo de un hombre como Ricardo Valdés. Y yo, he de confesarlo,
Sentía una satisfacción amarga. Una pequeña victoria fría. No era alegría, era la confirmación de que el mundo, a veces, a su manera lenta y retorcida, todavía tenía un poco de sentido. Y entonces, una tarde, sonó el timbre. No el teléfono. El timbre de la puerta. Un sonido que casi nunca escuchaba por las tardes. Fui a abrir, con el corazón encogido, sin saber qué esperar. Era ella. Sofía Valdés. Estaba de pie en mi umbral, como una aparición de otro mundo. Llevaba un vestido caro, de un color blanco que dolía a la vista, y unos zapatos de tacón que parecían a punto de quebrarse sobre mis viejas losas. Su pelo rubio estaba perfecto, su maquillaje era impecable. Pero sus ojos ardían de rabia. Y sus manos, enjolladas y perfectas, estaban cerradas en 2 puños apretados. ¿Es usted Carmen García? Preguntó. Su voz era tan afilada como sus tacones. Lo soy, respondí. ¿Se puede saber qué está haciendo? Espetó, sin ningún preámbulo. ¿Qué clase de juego es este? Está intentando arruinar mi boda. Está intentando destruir a mi familia. No me moví. No levanté la voz. Solo la miré. La miré como una madre mira a una niña que tiene una rabieta. Pasa, le dije, abriendo más la puerta. No vamos a hablar de estas cosas en la calle, delante de todo el barrio. Dudó un segundo, sorprendida por mi calma. Luego, entró. Caminó por mi pasillo como si pisara un terreno hostil, mirando con desdén mis muebles antiguos, mis fotos en blanco y negro. La llevé al salón, el cuarto de estar de toda la vida. La invité a sentarse en el viejo sofá de flores, el que mi marido y yo compramos cuando nos casamos. Ella se sentó en el borde, rígida, como si temiera contagiarse de algo. No me senté frente a ella. Fui a la vieja cómoda de madera que hay en un rincón. De uno de los cajones, saqué una caja. Una caja de galletas de las de antes, de lata, donde guardo las cosas que duelen demasiado para tenerlas a la vista, pero que importan demasiado como para tirarlas. La puse sobre la mesita que nos separaba y la abrí. ¿Tú crees que yo quiero arruinar tu boda, Sofía? Le pregunté en voz baja. Muy baja. Yo lo único que quiero es mi casa. La casa donde nació y creció el hombre con el que te vas a casar. Saqué un fajo de papeles de la caja. Estaban amarillentos, doblados por las esquinas. Esto, dije, poniendo un papel sobre la mesa, es una carta de un casino de Torremolinos. Reclamándole a Javier una deuda de juego. Yo la pagué. Él tenía 20 años. Saqué otro papel. Esto es el contrato de un bar de copas que montó. Fracasó en 6 meses. Yo pagué el finiquito de los camareros. Él tenía 32 años. Y otro más. Y esto es el recibo del último plazo de su coche. Un coche deportivo que no podía permitirse. Yo lo pagué. Fue mi regalo de 40 cumpleaños. Sofía miraba los papeles, pero no los veía. Miraba a través de ellos. Su rabia empezaba a deshacerse, dando paso a una expresión que yo conocía muy bien. La confusión. Él me dijo que usted era una mujer difícil, tartamudeó. Que no aprobaba nuestra relación. Que no quería ayudarle a labrarse un futuro. Me levanté. Me acerqué a la pared donde cuelgan las fotos. Descolgué una. Una foto pequeña, en un marco de plata. Se la tendí. Este era Javier a los 7 años. El día de su primera comunión. ¿Ves sus ojos? Estaba lleno de sueños. Y yo soñaba con él.
Nunca he dejado de ayudarle, Sofía. El problema es que ayudar a alguien no es darle todo lo que pide. A veces, es decirle que no. Ella cogió la foto. Sus dedos rozaron la cara sonriente de aquel niño. Te voy a hacer una sola pregunta, hija, le dije, volviendo a mi sitio. Y quiero que la pienses bien antes de contestar. ¿Tú conoces de verdad al hombre con el que te vas a casar? No respondió. Se quedó mirando la foto. El silencio en mi salón era total. Se podía oír el tic-tac del viejo reloj de pared, un sonido que llevaba marcando las horas de mi familia durante 50 años. Cuando levantó la vista, la rabia había desaparecido de sus ojos. Completamente. En su lugar había algo nuevo. Algo frágil y terrible. El miedo. Se levantó bruscamente, dejando la foto sobre la mesa como si quemara. No dijo adiós. No dijo nada. Simplemente, caminó hacia la puerta y se fue. Escuché sus tacones alejándose por la calle, un sonido rápido y nervioso. Me quedé sola en el salón. Me acerqué a la mesa y recogí los papeles, guardándolos de nuevo en su caja. Luego cogí la foto de mi Javier, de mi niño. La limpié con la manga de la blusa y la volví a colgar en su sitio. No me sentía victoriosa. Me sentía inmensamente triste. Porque sabía que acababa de poner una bomba en la vida de aquella muchacha. Pero era necesario. Era la primera grieta en su casa de naipes. Y yo sabía que pronto, muy pronto, todo el edificio se vendría abajo. Cuando Sofía se fue, un silencio profundo se instaló en la casa. Era un silencio distinto al de otros días. No era un silencio de paz, sino de agotamiento. Como el que queda en el campo después de una fuerte tormenta. Me sentía vacía. Cansada. No tenía ganas de hacer nada. Ni de coser, ni de leer, ni de llamar a mi hermana. Solo necesitaba estar quieta. Dejar que la casa me hablara. Me levanté del sofá, y empecé a caminar. Despacio. Sin rumbo. No era una mujer paseando por su casa. Era un alma repasando su propia vida. Entré en la cocina. El sol de la tarde dibujaba largas sombras en el suelo. Pasé la mano por la encimera de mármol, fría y suave. Aquí, en este mismo sitio, mi madre me enseñó a hacer gazpacho. Su secreto, me decía, era un trocito de pan duro y mucho cariño. ¿Cuántas veces habré repetido sus gestos, sus medidas a ojo? Cientos. Miles. El olor a tomate y a pimiento de esta cocina es el olor de mi infancia. Crucé el pasillo. Mis dedos rozaron el gotelé de la pared, áspero y familiar. Me detuve ante una marca casi invisible, a la altura de mi cintura. Una raya a lápiz, con una fecha escrita al lado. La altura de Javier cuando cumplió 5 años. Recuerdo su risa, su pelo revuelto, su impaciencia por ser mayor. ¿En qué momento ese niño dejó de crecer hacia arriba para empezar a crecer hacia los lados, hacia lo torcido? Llegué al salón. La luz se filtraba a través de los visillos, llenando el aire de un polvo dorado y danzante. Fui directa al sillón orejero que hay junto a la ventana. El sillón de Antonio, mi marido. Me senté. El cuero, gastado y agrietado por el uso, todavía parecía guardar la forma de su cuerpo. Apoyé la cabeza en el respaldo y cerré los ojos. Casi podía oler su colonia, esa que usaba los domingos. Casi podía sentir el calor de su mano sobre la mía. Aquí nos sentábamos las tardes de invierno, a escuchar la radio y a no decirnos nada. Porque después de 40 años juntos, el silencio se convierte en el mejor de los idiomas. Antonio siempre decía que esta casa era nuestro barco.
Un barco anclado en un puerto seguro, a salvo de todas las mareas. Y yo era su capitana, ahora que él no estaba. ¿Cómo iba a dejar que un viento traicionero lo hundiera? Subí las escaleras. Despacio. Agarrándome a la barandilla de madera oscura y pulida por tantas manos. El tercer escalón crujió. Siempre crujía. Antonio prometió arreglarlo 1000 veces. Mañana lo miro, Carmen, mañana sin falta. Ese mañana nunca llegó. Y ahora, ese crujido era una parte de él. Un pequeño eco de su presencia. Entré en el que fue nuestro dormitorio. La cama grande. Las mesitas de noche, cada una con su lámpara. Todo estaba igual. Abrí el armario. Su ropa seguía allí, colgada en su lado. Sus trajes, sus camisas. Metí la cara entre ellas. Olían a él. A guardado. A ausencia. Y entonces lo comprendí. Comprendí la verdadera dimensión del pecado de mi hijo. El delito de Javier no era el fraude. No era el robo. Esos son palabras frías de abogado, letras en un papel timbrado. El verdadero crimen, el que no tiene perdón, era otro. Era un crimen contra la memoria. Él no había intentado vender una propiedad. Había intentado vender el olor a gazpacho de mi madre. Había intentado vender la marca de lápiz en la pared. Había intentado vender el calor del sillón de su padre y el crujido del tercer escalón. Había intentado ponerle un precio a la risa, a las lágrimas, a los secretos y a las promesas que habitan entre estas 4 paredes. Quería cambiar el alma de su familia por un puñado de billetes. Quería borrar el pasado para comprar un futuro de mentira. Esta casa no es un activo. No es un inmueble. Es un testigo. Un guardián. Es el último hilo que me une a los que ya no están. Es el legado que dejaré a los que vengan. Salí de la habitación, con una calma nueva, una certeza de piedra. Bajé de nuevo al pasillo. Me detuve frente a la fotografía más antigua de todas. La que preside la entrada. Es la foto de la boda de mis padres. En blanco y negro, un poco desvaída por el tiempo. Mi padre, tan joven y tan serio. Mi madre, con su sonrisa tímida y un ramo de azahar entre las manos. Ellos empezaron todo esto. Con sus manos y su sudor. Levanté mi mano y la apoyé sobre el cristal frío del marco. Sentí el peso de sus miradas sobre mí. El peso de su legado. Y en el silencio de la casa, susurré. Para ellos. Para mí. No voy a dejar que lo haga. Os lo prometo. La tristeza no se había ido. Pero ahora, debajo de ella, había algo más. Algo duro y antiguo como la piedra. La fuerza de mis raíces. Había que vendría. Era inevitable. Un hombre como Ricardo Valdés no se queda quieto mientras su mundo se agrieta. No sabe cómo. Su instinto no es el de la reflexión, sino el del ataque. Lo esperaba. Y por eso, cuando 2 días después de la visita de su hija el timbre volvió a sonar, no me sorprendí. Miré por la mirilla. Allí estaba. De pie, bajo el sol de media tarde, con un traje gris tan perfecto que parecía una armadura. A su lado, un coche negro, enorme y brillante, destacaba como una mancha de aceite en la sencillez de mi calle. Abrí la puerta. Señor Valdés, dije. Sin sorpresa. Sin miedo. Él esbozó una sonrisa. Una de esas sonrisas que no llegan a los ojos. Sus ojos, pequeños y rápidos, recorrían mi casa por encima de mi hombro, tasándola. Calculando.
Carmen. Si me permite la confianza, dijo con una voz untuosa, como el aceite. ¿Puedo pasar? Creo que usted y yo tenemos que hablar. Le hice un gesto para que entrara. Le ofrecí asiento en el mismo sofá donde se había sentado su hija. Él, sin embargo, prefirió quedarse de pie. Paseando por mi salón. Tocando un jarrón de cerámica, pasando un dedo por el lomo de un libro. Se movía como un conquistador en tierra extraña. Una casa con encanto, sin duda, dijo, deteniéndose frente a la foto de mi boda. Antigua. Con mucha historia. Sí, respondí, sentada en mi sillón de siempre, observándolo. Demasiada historia como para ponerle un precio. Él se giró. La sonrisa había desaparecido. Era la hora de los negocios. Mire, Carmen. Seamos prácticos. Sé que está molesta. Lo entiendo. Javier, su hijo, quizás no ha hecho las cosas de la manera más elegante. Pero lo hecho está. La casa está vendida. Los papeles están firmados. Los papeles están en manos de mi abogada, repliqué con calma. Él hizo un gesto con la mano, como si espantara una mosca. Abogados. Papeles. Tiempo. Dinero. Usted es una mujer mayor, Carmen. ¿De verdad quiere pasar los últimos años de su vida metida en juzgados? Escúcheme. He venido a hacerle una oferta razonable. Una oferta mejor. Se acercó. Se inclinó un poco hacia mí. Su colonia era fuerte, invasiva. Me invadió el espacio. Le ofrezco 50.000 euros. 50.000 euros más sobre el precio de venta. En una cuenta a su nombre, mañana mismo. A cambio, usted retira la demanda y, todos contentos. Podrá comprarse un piso precioso, nuevo, sin humedades. Con ascensor. Piénselo. Me quedé mirándolo. En silencio. Dejando que sus palabras flotaran en el aire y cayeran muertas sobre la alfombra. 50.000 euros. Para él, seguramente, no era nada. El precio de un reloj. El coste de un capricho. Y creía que con eso podía comprar el silencio de una madre. El alma de una casa. Negué con la cabeza. Despacio. Señor Valdés, dije. Mi voz era apenas un susurro, pero cortaba el aire. Hay cosas que no están en venta. Su rostro cambió. La máscara de amabilidad se desvaneció y apareció el hombre que había debajo. Un hombre impaciente. Un hombre acostumbrado a que nadie le diga que no. No sea ingenua, Carmen, dijo, enderezándose. Su tono era ahora duro, afilado. Todo tiene un precio. Usted está siendo sentimental. Y el sentimentalismo es un lujo que no se puede permitir. Esta pelea le va a costar cara. Hay cosas más caras que el dinero, respondí. Él se rió. Una risa corta y desagradable. Ah, sí. ¿Cómo qué? El honor. La dignidad. Escupió las palabras como si fueran insultos. Eso no paga las facturas, créame. Mi sobrina, Elena Vargas, es una buena abogada, sí. Pero mi familia tiene contactos. Contactos muy importantes. Un juez puede equivocarse. Un papel puede perderse. Estas cosas pasan. Un proceso judicial es largo y agotador. Sobre todo para una persona, de su edad. Era una amenaza. Ni siquiera velada.
Era la brutalidad de un hombre que se cree por encima del bien y del mal. Me levanté. Con la calma que me dieron mis 70 años y mi conciencia tranquila. Caminé hacia la puerta y la abrí. Se ha acabado su tiempo, señor Valdés, dije. Él me miró, sorprendido por mi atrevimiento. Se dirigió a la salida, con el rostro congestionado por la rabia contenida. Al llegar a mi altura, en el umbral, se detuvo. Se arrepentirá de esto, Carmen. Se lo aseguro. Y fue entonces, mirándole a los ojos, cuando encontré las palabras exactas. Las únicas que importaban. Usted puede que tenga muchos contactos, señor, dije. Mi voz era serena, pero cada palabra pesaba como una piedra. Pero yo tengo Triana entera. Que tenga usted un buen día. Ricardo Valdés se quedó paralizado un segundo. Sus ojos pequeños parpadearon, como si intentaran comprender un idioma que no conocían. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó a grandes zancadas hacia su coche negro. Cerré la puerta. Despacio. Apoyé la frente en la madera fría. Mi corazón latía con fuerza. Pero no era miedo. Era la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, el lobo había salido de mi casa con el rabo entre las piernas. Cuando la puerta se cerró tras Ricardo Valdés, me quedé apoyada en ella, respirando hondo. Un temblor fino me recorría las piernas. No era miedo. Era la tensión acumulada, la adrenalina de la batalla. Había ganado una escaramuza, sí. Pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Fui hacia la cocina, necesitaba un vaso de agua. Mis manos todavía temblaban un poco al abrir el grifo. Y fue entonces cuando volvió a sonar el timbre. Por un momento, pensé que era él de nuevo. Que había vuelto para seguir con sus amenazas. Mi corazón dio un brinco. Pero no. El sonido era diferente. Más suave. Tímido. Volví a la puerta, esta vez con una sensación de extrañeza. Miré por la mirilla. Era Sofía. Estaba allí, en el mismo sitio donde había estado su padre, pero parecía una persona completamente distinta a la de hacía unos días. Ya no llevaba aquel vestido blanco y desafiante. Vestía unos pantalones sencillos y una blusa oscura. Su maquillaje estaba corrido, como si hubiera llorado. Se abrazaba a sí misma, a pesar del calor de la tarde. Parecía pequeña. Perdida. Abrí la puerta. Se sobresaltó al verme. No dijo nada. Solo me miró con unos ojos grandes y asustados. ¿Estabas ahí? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella asintió, incapaz de hablar. Lo he oído, dijo al fin, con un hilo de voz. Lo del dinero. Mi padre, ofreciéndole dinero. Suspiré. El cansancio volvió a caerme encima como una manta pesada. Pasa, hija. Pasa. Esta vez no la llevé al salón. La llevé a la cocina. El corazón de la casa. La senté en una de las viejas sillas de madera y le serví un vaso de agua. Sus manos temblaban tanto que tuvo que sujetarlo con las dos para poder beber. No le pregunté nada. Me senté frente a ella y esperé. A mi edad, uno aprende que el silencio es a veces la mejor pregunta. Él me dijo, empezó a decir, mirando el vaso como si contuviera todas las respuestas del mundo. Me dijo que usted era la que no quería vender. Que era un capricho. Que Javier tenía todo el derecho y que usted se lo estaba poniendo difícil por rencor. Yo no dije nada. Solo la escuché. Javier me prometió que todo sería fácil. Que tendríamos la casa,
que empezaríamos una nueva vida. Me dijo que usted estaría contenta en un piso más pequeño, más moderno. Que esta casa era demasiado grande y vieja para usted sola. Esta casa no es vieja, Sofía, dije con suavidad. Tiene años, que es distinto. Tiene la edad de mi familia. ¿Ves esa mesa? Señalé la robusta mesa de madera de la cocina. La hizo mi abuelo. Mi marido, Antonio, y yo comimos en ella nuestro primer desayuno de casados. Aquí se sentó Javier a hacer sus primeros deberes. Sofía levantó la vista del vaso. Me miró. De verdad, por primera vez. Esta casa no son ladrillos y cemento, Sofía. Está hecha de promesas. De recuerdos. El día que Antonio y yo nos casamos, él me prometió aquí mismo que nunca me faltaría un techo. Y yo le prometí que cuidaría de este hogar como si fuera un hijo más. La palabra de un García, Sofía. Eso, para nosotros, vale más que todo el dinero del mundo. Una lágrima solitaria resbaló por la mejilla de Sofía. Se la secó rápidamente, con rabia. Como si le diera vergüenza sentirse vulnerable. Mi padre, susurró. Mi padre no está bien. Sus negocios, no van bien. Estamos al borde de perderlo todo. Esta casa, el matrimonio, era su única salida. La única manera de aparentar que todo seguía igual. Y entonces, todo encajó. La prisa. La desesperación. El engaño. No era solo la ambición de Javier. Era la tabla de salvación de un hombre ahogándose. Y mi hijo, mi pobre hijo, había decidido hundirme a mí para mantenerlos a ellos a flote. Sofía empezó a llorar, esta vez sin poder contenerse. Un llanto silencioso y amargo. El llanto de quien descubre que ha estado viviendo una mentira. Me levanté. Me acerqué a ella. Y sin pensarlo, le puse una mano en el hombro. Su cuerpo se tensó al principio, pero luego se relajó bajo mi contacto. No es culpa tuya, niña, le dije. Sí que lo es. Sollozó. Yo le creí. No quise ver. No quise hacer preguntas. Era todo tan fácil, tan perfecto. La dejé llorar un rato. A veces, las lágrimas son lo único que puede limpiar el polvo de los ojos. Cuando se calmó un poco, me agaché para mirarla a la cara. Todavía estás a tiempo, Sofía. Tienes toda una vida por delante. No la empieces construyendo sobre los cimientos de una mentira. Se quedó mirándome. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, tenían ahora una nueva luz. Una luz de duda. De decisión. Se levantó. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Gracias, dijo. Su voz era apenas un murmullo, pero era firme. Gracias, Carmen. Y se fue. La vi marcharse por la calle, pero esta vez no caminaba deprisa. Caminaba despacio, con la espalda recta. Como alguien que, por fin, sabe a dónde se dirige. Cerré la puerta. Me apoyé en ella, con el corazón pesado, pero extrañamente en paz. La verdad, a veces, duele más que cualquier puñal. Pero también es la única que puede sanar. Si han llegado hasta aquí escuchando, les pido un pequeño favor. Dejen un número 1 en los comentarios, solo para que yo sepa que todavía hay amigos acompañándome en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para que yo pueda narrar el final de esta historia. Yo no estuve allí. Gracias a Dios. No tuve que verlo. Pero me lo contaron. Y cuando me lo contaban, era como si lo estuviera viendo con mis propios ojos.
A veces, las palabras de otros pintan cuadros más vivos que la propia realidad. Fue mi hermano Mateo, ¿cómo no? Apareció en mi casa a la mañana siguiente. No traía la cara tensa de los últimos días. Traía una expresión extraña, una mezcla de triunfo y de pena. Se acabó, Carmen, dijo, sentándose a la mesa de la cocina sin que yo se lo ofreciera. Se acabó el teatro. Me contó la historia. La había escuchado de boca de un camarero del club social donde Ricardo Valdés solía cerrar sus negocios. Un camarero al que mi hermano, en sus buenos tiempos, le había hecho más de un favor. Al parecer, Sofía llegó a su casa la tarde anterior como un ciclón. Se enfrentó a su padre. No a gritos. Peor. Con una calma helada. Delante de dos socios importantes que estaban de visita, a punto de firmar un contrato. Se quitó el anillo de compromiso, un diamante que, según decían, era grande como un garbanzo. Lo puso sobre la mesa, junto a las copas de coñac y los papeles del contrato. Y dijo, con una voz clara para que todos la oyeran. Prefiero ser pobre con honor, papá, que rica viviendo en una mentira. Se acabaron los planes. Se acabó la boda. Mateo me dijo que los socios se miraron, se levantaron sin decir palabra, recogieron sus papeles y se fueron. Y que Ricardo Valdés se quedó blanco como el papel. Blanco como la pared de mi cocina. La casa de cartas que había construido con tanto esmero, con tanta mentira, se le vino abajo en un segundo. El honor, esa palabra que él había escupido en mi salón con tanto desprecio, había vuelto para morderle. No sentí alegría al escucharlo. No sentí ninguna clase de revancha. Sentí un cansancio profundo. Y una punzada de pena por aquella muchacha, que había tenido que crecer de golpe, de la manera más dura. Las noticias, en una ciudad como Sevilla, vuelan más rápido que el viento de levante. En 2 días, todo el mundo lo sabía. La boda cancelada. Los problemas económicos de Ricardo Valdés. El escándalo. Para un hombre que vivía de las apariencias, era una sentencia de muerte social. Dejó de ir al club. Dejó de contestar al teléfono. Se lo tragó la tierra. ¿Y Javier? De Javier también supe por Mateo. Al parecer, Ricardo Valdés lo llamó. Una única llamada. Corta y brutal. Le dijo que todo había terminado. Que su hija no volvería a dirigirle la palabra. Y que si se le ocurría acercarse a su familia o a sus negocios, se encargaría personalmente de que no volviera a encontrar trabajo ni para barrer las calles. Lo habían usado. Y ahora, como un pañuelo sucio, lo tiraban a la basura. Se quedó solo en Madrid. Sin prometida. Sin suegro influyente. Sin el gran futuro que le habían prometido. Y pronto, se quedaría sin el dinero de la venta de mi casa, porque la maquinaria de la justicia, aunque lenta, ya se había puesto en marcha. Una semana después de aquello, recibí la llamada de Elena Vargas, la abogada. Su voz, por primera vez, tenía un matiz casi humano. Buenas noticias, Carmen, me dijo. El abogado de la otra parte se ha puesto en contacto conmigo. Retiran toda oposición. Aceptan la nulidad de la venta. ¿Qué significa eso? Pregunté, aunque ya lo sabía. Significa que hemos ganado. La casa vuelve a ser suya, legalmente. Solo quedan algunos trámites, papeleo. En unas semanas, todo estará zanjado. Enhorabuena. Le di las gracias. Colgué. Había ganado. La casa volvía a ser mía. Debería haber sentido una explosión de alegría. Debería haber llamado a mis hermanos, haber abierto una botella de manzanilla para celebrarlo.
Pero no lo hice. Me quedé sentada en mi sillón, en silencio, mirando las motas de polvo que bailaban en un rayo de sol. Había ganado, sí. Pero, ¿a qué precio? Había recuperado mi casa. Pero en el proceso, sentía que había perdido a mi hijo para siempre. Y esa era una victoria con un sabor muy amargo. Un sabor a ceniza. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de un silencio denso, pesado. Los papeles de la casa llegaron. Mi nombre volvía a estar donde siempre debió estar. Mis hermanos vinieron a celebrarlo. Abrieron una botella de vino. Brindaron. Yo sonreí, pero mi sonrisa no pesaba. Era una cáscara vacía. Porque en todo ese tiempo, no hubo ni una palabra de Javier. Nada. Como si se lo hubiera tragado la tierra. Y entonces, una noche, mientras recogía la cocina, sonó el teléfono. Era un número largo, extraño. Desconocido. Por un momento, no quise cogerlo. Pero una fuerza, una vieja costumbre de madre, me obligó a hacerlo. Diga. Hubo un silencio al otro lado. Solo el sonido de una respiración entrecortada. Mamá. Era su voz. La voz de Javier. Pero sonaba diferente. Rota. Empapada en una desesperación que se me clavó en el alma. Me senté en la silla más cercana. Sentí que las piernas no me sostenían. Javier. ¿Dónde estás? No importa dónde estoy, dijo, con un hilo de voz. Ya no tengo ningún sitio. Lo he perdido todo, mamá. ¿Estás contenta? Sentí una punzada helada. No era una pregunta. Era una acusación. ¿Contenta? Repetí, incrédula. ¿Crees que yo puedo estar contenta con esto, Javier? Claro que sí. Su voz subió de tono, quebrándose. Lo has conseguido. Querías destruirme, y lo has conseguido. Has hablado con todo el mundo, has puesto a todo el barrio en mi contra, has destrozado mi boda. Todo por tu maldito orgullo. Por una casa vieja. Cada palabra era un golpe. Escuchaba a mi hijo, pero era como escuchar a un extraño. Un extraño lleno de veneno. Yo no he destrozado nada, Javier, dije. Mi voz era firme, pero me costaba un esfuerzo sobrehumano mantenerla así. Todo esto lo has hecho tú solo. Mentira. Gritó. Todo es por tu culpa. Si me hubieras ayudado cuando te lo pedí, si me hubieras dado el dinero para el negocio de Ricardo, nada de esto habría pasado. Ahora sería un hombre de éxito. Tendría una familia. Pero tú me lo has quitado todo. Respiré hondo. El olor a limpio del fregadero, la quietud de mi cocina, todo se desvanecía. Solo existía aquella voz al otro lado del teléfono, la voz de mi fracaso como madre. Tú no has perdido nada que no hubieras tirado tú mismo por la borda, Javier, dije. Las palabras salían despacio, pesadas. Has cambiado a tu familia por dinero. Y al final, te has quedado sin ninguna de las dos cosas. Hubo un sollozo al otro lado. Un sollozo infantil, desconsolado. El mismo que hacía cuando se caía de la bicicleta y se raspaba las rodillas. Y por un instante, mi corazón de madre se rompió en 1000 pedazos. Quise decirle, ven a casa, hijo, yo te curaré. Quise borrarlo todo. Mamá, lloriqueó. Por favor. Ayúdame. Retira la denuncia. Habla con Ricardo. Dile que ha sido un error. Préstame algo de dinero, solo para empezar de nuevo, en otro sitio. Por favor,
mamá. Te lo suplico. Cerré los ojos. Y vi su cara de niño. Y vi al hombre en el que se había convertido. Y supe que tenía que tomar la decisión más difícil de mi vida. La decisión de no salvarlo. No, Javier, dije. La palabra fue un cuchillo. Para él. Y para mí. No. Repitió, incrédulo. ¿Cómo que no? Soy tu hijo. Tu único hijo. Por eso mismo, respondí, y sentí como una lágrima, una sola, me resbalaba por la mejilla. Porque eres mi hijo. ¿Y por qué te quiero? Eso es mentira. Si me quisieras, me ayudarías. Te he ayudado toda mi vida, Javier. Te he dado dinero, te he sacado de problemas, te he perdonado una y otra vez. Y mira en lo que te has convertido. Mira en lo que te he convertido yo. He sido una mala madre. Te he hecho débil. Tomé aire. Sentí el peso de 70 años de vida en mis hombros. Pero también la claridad que solo dan esos años. El dinero te lo podría dar, Javier. Pero la madurez, no. La hombría de bien, tampoco. El camino de vuelta a casa no está pavimentado con euros. Se construye con arrepentimiento. Con responsabilidad. Con honor. Hice una pausa. Necesitaba que cada palabra le llegara. El día que estés dispuesto a caminar por ese camino, el día que vengas a pedir perdón y no a echar culpas, el día que entiendas el daño que has hecho, ese día, la puerta de esta familia no estará cerrada para ti. Pero el camino, hijo mío, tienes que hacerlo tú. Y tienes que hacerlo a pie. Se hizo un silencio absoluto al otro lado de la línea. Un silencio tan profundo que dolía. Podía oír su respiración. Podía sentir su derrota. Adiós, Javier, dije, con la voz rota. Y antes de que pudiera responder, antes de que mi corazón de madre me traicionara, colgué el teléfono. Me quedé allí, sentada en la silla de la cocina, con el auricular en la mano. Y entonces, en la soledad y el silencio de mi casa recuperada, me eché a llorar. Lloré por el niño que fue. Lloré por el hombre que nunca sería. Y lloré por la madre que había tenido que matar a una parte de su corazón para intentar salvar el alma de su hijo. Han pasado muchos meses desde aquella llamada. Casi un año. El otoño ha vuelto a pintar de ocre las hojas de los árboles en la calle. La vida, como el agua de un río, ha seguido su curso, rodeando la piedra del dolor y encontrando un nuevo cauce. Hoy es domingo. Y en mi casa, los domingos han vuelto a ser domingos. El olor que sale de la cocina ya no es el de un guiso solitario. Es el olor a fiesta, a familia. Mi hermana Pilar se ha venido a vivir conmigo. Su pequeño piso se le había quedado grande de soledad, y a mi casa le sobraba espacio y le faltaba risa. Ahora, las dos viudas de Triana, nos hacemos compañía. Nos repartimos las tareas, las preocupaciones y los recuerdos. Y la casa parece agradecida. Ha vuelto a sonar como sonaban antes las casas, con el eco de dos vidas que se entrelazan. Desde la ventana de la cocina la veo ahora, en el patio, poniendo la mesa. Mateo, mi hermano, está a su lado, intentando abrir una botella de vino y quejándose, como siempre, del corcho. Los hijos de Pilar, mis sobrinos, han venido con sus niños pequeños. Y el patio, ese patio que fue testigo de tanto silencio, es ahora un alboroto de gritos infantiles, de carreras y de balones que ruedan bajo los geranios. Mi sobrino Carlos se acerca a mí. Me da un beso en la frente. ¿Necesitas ayuda con algo, tita? No, hijo, ya está todo, le digo, sonriendo. Ve y ayuda a tu tío con esa botella,
que un día de estos le va a dar algo. Me quedo un momento a solas, mirando la escena. La mesa puesta con el mantel de hilo bueno. El sol de mediodía filtrándose a través de las hojas de la parra. La risa de mi hermana. Todo está en su sitio. Casi todo. Hay un sitio vacío en la mesa. Una silla que nadie ocupa. Nadie habla de ello. No hace falta. La ausencia de Javier es una presencia silenciosa con la que todos hemos aprendido a vivir. No sé nada de él desde aquella noche. A veces, por las noches, me pregunto dónde estará, si tendrá frío, si comerá caliente. El corazón de una madre, supongo, nunca deja de preguntar. Pero he aprendido a vivir con la falta de respuestas. Salgo al patio. El calor del sol en la cara me reconforta. Me acerco a una maceta nueva que hemos puesto en un rincón. Es un jazmín. Lo plantamos Pilar y yo hace unos meses. Aún es pequeño, pero ya ha echado sus primeras flores blancas, tímidas. Cojo la regadera y le echo un poco de agua. Y mientras veo cómo las gotas de agua resbalan por las hojas verdes y brillantes, pienso. Pienso en todo lo que ha pasado. En todo lo que he aprendido. He aprendido que el amor de una madre no es dar siempre. A veces, es saber cuándo dejar de dar. Que el amor verdadero no es evitarle las caídas a un hijo, sino dejar que aprenda a levantarse solo, aunque te desgarre el alma verlo tropezar. Ese es el amor que le prepara para la vida, no el que le encadena a una infancia eterna. He aprendido que las raíces no son una carga del pasado. No son algo que te ata. Son el ancla que te sujeta cuando llega la tormenta. Javier quiso cortar sus raíces para intentar volar más alto, y lo único que consiguió fue quedar a la deriva, arrastrado por la corriente. Y sobre todo, he aprendido algo sobre el mundo en que vivimos. Un mundo que nos grita cada día que valemos por lo que tenemos. El coche, la casa, el puesto de trabajo. Nos pasamos la vida acumulando cosas, como si fueran a salvarnos. Pero al final del camino, cuando miras atrás, te das cuenta de que solo eres rico por aquello que no se puede comprar ni vender. Por aquello que nadie te puede robar. La lealtad de un hermano. La complicidad de una hermana. La palabra dada. El respeto de tus vecinos. El honor de un apellido. Carmen. A la mesa, que se enfría la comida. Grita Mateo desde el otro lado del patio. Dejo la regadera. El agua ha hecho brillar las hojas del jazmín. Parecen pequeñas esmeraldas bajo el sol. Me giro hacia mi familia. Hacia el ruido, la vida, el calor. Camino hacia ellos. La casa está sanada. Y yo, con ella, también. Aún tengo una herida en el corazón, sí. Una herida con el nombre de mi hijo. Probablemente, nunca cicatrice del todo. Pero he aprendido que se puede vivir con las heridas. Se puede seguir adelante. Se puede, incluso, volver a florecer. Y aquí, bajo el sol de Sevilla, con el olor a jazmín recién regado, termina la historia de Carmen. ¿Qué piensan de su decisión final? ¿Habrían hecho ustedes algo distinto en su lugar? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Siempre, siempre los leo uno a uno. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien que crean que también se emocionará, y suscribirse al canal para no perderse los misterios que están por venir. Nos encontramos en la próxima historia. Y quién sabe, la próxima vez, quizás el protagonista sea usted.